Y bueno, hoy vamos a aprender sobre la predestinación bíblica. El título de este mensaje es la predestinación bíblica. La predestinación bíblica. El Señor ha predestinado a los que han creído en Él para una herencia en los cielos, para ser adoptados hijos suyos y para un día ser conformados al cuerpo de Cristo. La predestinación bíblica tiene que ver con la seguridad de la salvación eterna. La semana pasada hicimos una pregunta: ¿puede un cristiano perder su salvación? La respuesta es un enfático no. La doctrina se llama seguridad eterna. Si usted se perdió ese mensaje, escúchelo. Le animo a usted, hermano, aquí en nuestra iglesia, que usted escuche el mensaje. Podremos llamar a esta doctrina la confianza eterna en Cristo. Tengo una definición para lo que es seguridad de salvación. Dice: por seguridad de salvación queremos decir la certeza intelectual y espiritual de que usted le pertenece a Dios y que ya posee la vida eterna. Esta es la definición o una manera de explicar lo que significa la salvación. Cuando una persona cree en Cristo, el Espíritu Santo le sella hasta el día de la redención, y vamos a ver eso en un momentito. Le bautizan el cuerpo de Cristo, vimos eso la semana pasada, y tiene una salvación que está reservada por el poder de Dios hasta que llegue a la presencia de Dios. Esto es lo que aprendimos la semana pasada. Si recordamos, esta salvación está garantizada por la palabra de Dios. Está garantizada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos selló, el Espíritu Santo se nos dio como las arras de la promesa y hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y Cristo dijo que aunque seamos infieles, Él no se niega a sí mismo. Y también vimos que es garantizada por el poder de Dios. Dios mismo nos guarda sin mancha y Él reserva o custodia nuestra salvación. Pero hay una garantía también que vamos a ver en esta noche, es la garantía de la predestinación. Es una tremenda enseñanza, es una tremenda palabra en verdad. Ahora, mi meta no es decirle, esto es lo que usted debe creer. Esa no es mi meta, porque todos han hecho eso, y es más, donde yo crecí, así nos decían también, aquí está una lista de cosas que tú debes creer, sin explicarme el método de estudio, cómo ellos llegaron a esa conclusión. Hay un error cuando solamente damos las conclusiones sin explicar cómo llegamos ahí. Y es por esto que cada semana tomamos el tiempo de leer pasaje tras pasaje, comparando lo espiritual con lo espiritual, un versículo aquí con aquel, para que usted pueda aprender a ver los pasajes a la luz de las Escrituras como Dios lo dice, como Dios lo explica. Le vuelvo a decir, mi meta es que usted aprenda un método inductivo de estudio. No utilice el razonamiento inductivo. Te voy a explicar lo que es eso. Hay un ejército. El ejército de Estados Unidos tiene unos soldados llamados The Rangers. ¿Se han escuchado The Rangers? Es uno de las, en verdad, para entrar a ese grupo es muy difícil. No cualquiera puede entrar ahí. Se ha dado cuenta que hasta mujeres han logrado cumplir con todos los requerimientos. Pero el razonamiento inductivo dice esto: una mujer logró hacerlo, por lo tanto todas las mujeres pueden hacerlo. ¿Es verdad eso? No. Y uso eso porque hay veces conceptos en la Biblia que son mal interpretados cuando alguien le mete un pensamiento en su mente, o cuando usted escucha una enseñanza. Por ejemplo, hay el concepto, la enseñanza del bautismo. ¿Cuántos bautismos hay en la Biblia? ¿Cuántos diferentes bautismos hay en la Biblia? ¿Usted ha escuchado el bautismo en Moisés? ¿El de la nube y en el mar? Y usted diría, yo no sabía que existía ese bautismo. Usted sabe del bautismo en agua, pero ¿sabía que el bautismo en agua es diferente al bautismo en el Espíritu? El bautismo donde Cristo toma al creyente y lo sumerge en el Espíritu Santo. Y después está el bautismo del Espíritu Santo, donde Él coloca al creyente dentro del cuerpo. Es otro bautismo. Después aparece el bautismo en fuego. Y es el bautismo de la condenación, el juicio eterno. Entonces el problema es que cuando usted ve un concepto, muchos de nosotros ya aplicamos el concepto y creemos que es lo mismo. Por eso hay personas que piensan que tienen que bautizarse para ser salvos. No entienden el concepto en Romanos capítulo 6, donde dice bautizados con Cristo. No está diciendo que una persona tiene que bautizarse en agua. Bautizados con Cristo, está hablando de creer en Él. Hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado con Cristo. Otro concepto es la salvación. La palabra salvación significa librar.
Si usted lee muchos pasajes en el Antiguo Testamento, Jehová es mi salvación. Está hablando, Él me libra de mi enemigo. En otros conceptos habla que la salvación es librado de la muerte. Pedro decía, sálvame. Cuando se hundía, quería ser librado de la muerte, pero está después ser librado de la condenación eterna. Esta es la salvación del alma. Entonces, que no vea este pasaje como un concepto ni como una doctrina. Porque hay quienes dicen la doctrina de la predestinación. No hablamos de la doctrina de las arras del Espíritu Santo, ¿verdad? No hablamos de la doctrina ¿cuál era otro? Del sello del Espíritu Santo, ¿verdad que no? Esta palabra aquí que vamos a leer aparece nada más 4 veces y en un momento les voy a mostrar dónde está. Nuestra salvación está garantizada por la predestinación. Por la predestinación. ¿Qué significa esa palabra, predestinación? Hermano Daniel, ¿me puedes ayudar, por favor? La palabra predestinar quiere decir ahí, viene de 2 palabras, pre y antes. ¿Sí vemos ahí? Pre significa antes y destinar es ordenar o puede decir designar un destino. Pero también hay otra manera de entenderlo, es ordenar previamente, predeterminar una cosa que tiene que acabar de una manera determinada anteriormente. Nosotros hacemos esto todo el tiempo. Usted predetermina su destino. Usted llegó aquí ahorita, alguien está asustado como llegué aquí. Alguien está sorprendido y dice, pastor, ni sé cómo llegué aquí. No, ¿verdad que no? Usted, antes de salir de su casa, predeterminó un destino. Voy a ir a la Iglesia Bautista de Santa Ana. Usted predeterminó. Ahora, la diferencia es que usted podía predeterminar su venida hacia esta iglesia y a medio camino usted cambiar. Dice, no me da ganas de ir a la iglesia hoy. Y regresarse o irse a otro lado. Pero cuando Dios predetermina algo, Él lo lleva a cabo. Dios no puede ser, lo que Él ha predeterminado no puede ser alterado. En este caso estamos hablando de la salvación. Él ha predeterminado que un día usted tenga un cuerpo glorificado y Él no va a alterar eso. Es una seguridad de salvación. Los que dicen, pastor, yo creo que yo puedo perder mi salvación. Bueno, están ignorando lo que la Biblia dice sobre la predestinación. Ahora, yo sé que Dios ha predeterminado muchas cosas en la Biblia. Él predeterminó la muerte de Cristo. Pero Él no predeterminó que los judíos iban a rechazar. Ni Él tampoco predeterminó que usted iba a creer o no va a creer. Así no es como funciona esto. Dios predeterminó que Cristo iba a morir, sí. Dios predeterminó que Él iba a resucitar, sí. Desde la fundación del mundo, ¿qué hizo el Señor? Él predestinó que iba a ser salvo. Bueno, vamos a ver si esto es lo que dice la Biblia. El punto de predestinación, le vuelvo a repetir, es un punto de seguridad eterna. Tiene que acabar de una manera determinada anteriormente. Hay cuatro versículos solamente en la Biblia donde aparece lo que es la predestinación. 2 veces aparece en el libro de Hechos. ¿Puedes ponerlo por favor, Daniel? 2 veces aparece en el libro de Hechos y 2 veces aparece en el libro de los Romanos. ¿Nos aparece cuántas veces? 4 veces nada más aparece en la Biblia. Cuando hablamos nosotros de la predestinación, tenemos que hacer esas observaciones. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Quién está siendo predestinado? En el contexto de esta palabra y esta enseñanza, solamente personas están siendo predestinadas, porque después quieren mezclar que Dios predestina todo. Pero no, si solamente aparece 4 veces, lo justo es, lo correcto es estudiar estos 4 conceptos y ver qué es lo que está siendo predestinado. ¿Quién está siendo predestinado? Y después es ¿para qué está siendo predestinado? Y también tenemos que observar lo que no está diciendo la Biblia. No dice que la predestinación sucede en la eternidad pasada. La frase eternidad pasada no está en la Biblia. Hay personas que usan mucho esa frase, esa palabra eternidad pasada. La Biblia dice desde la fundación del mundo o antes de la fundación del mundo. Regresando al principio de la fundación. No dice que un incrédulo es predestinado para ser salvo tampoco. No lo dice la palabra de Dios así. No dice que Dios sabía quién iba a creer. Por lo tanto, Él lo predestinó para ser salvo. Tampoco dice eso la Escritura. No dice tampoco que el pecador es predestinado. La predestinación tiene que ver con la seguridad del creyente. ¿Sí tienes, hermano? Es con la futura salvación. El creyente fue salvo
está siendo salvo y algún día será completamente salvo, por lo que usted y yo conocemos lo que es la redención del cuerpo. La predestinación tiene que ver con la futura seguridad. Mira, hay unos conceptos, hermano. Pon ahí donde dice, el contexto aparece las mismas palabras: adopción, redención, herencia, glorificación, esperanza y Espíritu Santo. Si ves esas palabras ahí, estas son las palabras que aparecen en el contexto de Efesios y Romanos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos está enseñando esto? Bueno, nos está enseñando que este pasaje de esto se trata. Se trata de la adopción, se trata de la redención, se trata de la herencia, se trata de la glorificación, la esperanza. Ahora, mire, ponle el siguiente, hermano. Vamos a ver primero lo que es el pasaje entero allí. En Efesios, si usted puede ver ahí están las palabras que están resaltando en amarillo. ¿Sí los ve ahí? Todas esas palabras aparecen ahí en Efesios. Y todos esos conceptos son diferentes, porque ahí aparece lo que es escogido y quieren ponerlo con lo que es predestinado, pero son completamente separados y diferentes. Ahora ponle Romanos, y en Romanos vemos también las mismas palabras, casi la mayoría de ellas, que también aparecen allí. Usted ve también esas palabras, aparecen, primero pone ahí, hermano, lo que es adopción. La adopción aparece en los dos, aparece en Efesios y aparece en Romanos. ¿Sí vemos ahí? Es el mismo contexto, es el mismo concepto. Ahora vea lo que dice en la redención. La redención aparece en Efesios 1:7, Efesios 1:14, pero también en Romanos 8:23. Pero también aparece herencia. Herencia aparece en Efesios 1:11, Efesios 1:14 y Romanos 8:17. Pero también aparece glorificación o gloria, Efesios 1:12, Efesios 1:14, después aparece en Romanos 8:17, 18 y 30. Y finalmente, bueno, hay dos más, esperanza. La palabra esperanza también aparece en Efesios 1:12, y ¿qué cree? Aparece también en Romanos 8:23, 24 y 25. Y el Espíritu Santo también aparece ahí. Aparece como el Espíritu Santo, la promesa en Efesios 1:13. Después aparece el Espíritu que mora en vosotros. Y en Romanos 8:15 dice el Espíritu de adopción. En Romanos 8:16 el Espíritu mismo da testimonio. Y después dice las primicias del Espíritu. Entonces, mire, lo que le estoy tratando de decir es que estas palabras, predestinación, solamente aparecen en Efesios 1 y Romanos 1. Entonces, todas estas están enlazadas, vinculadas con el mismo tema, que es lo que sucede con el creyente después de creer. Es al final. Vimos una herencia. ¿Cuándo recibimos la herencia? ¿Alguien recuerda cuándo recibimos? ¿Ya recibió la herencia? No, la herencia se recibe ¿cuándo? En el día de la redención, cuando usted llegue a la presencia de Él. La adopción, vamos a aprender un momentito. La esperanza es que estamos esperando aquel día de la redención. La glorificación, ¿ya ha sido glorificado? Aún no hemos sido glorificados. Entonces vamos a ver lo que es esta enseñanza o qué es lo que dice la Biblia acerca de la predestinación. Hay tres cosas que vamos a ver, tres cosas de las cuales el creyente o a lo que el creyente ha sido predestinado. En primer lugar, ha sido predestinado para una herencia. Predestinado para una herencia. Le vuelvo a decir, ¿quiénes son los que han sido predestinados? Solamente los creyentes. Los que han creído. No hay ni una parte en este pasaje que dice que una persona fue predestinada para creer. No, el que cree ha sido predestinado para una herencia. Dice ahí Efesios 1:11. ¿Estamos ahí? Vamos a ver cada uno de estos cuatro pasajes y empezamos en Efesios 1, versículo 11. Estamos ahí. En él, asimismo, tuvimos, ¿qué cosa? Herencia. ¿Pero cómo la tuvimos? Dice la siguiente frase. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Note que primero vemos que la primera cosa a la cual el creyente es predestinado es a una herencia. Y dice el contexto que es conforme a la voluntad de aquel. ¿Cuál es la voluntad de él? Bueno, tenemos que aprender qué significa herencia. Nosotros los creyentes estamos predestinados a una herencia. ¿Qué es una herencia? Primero tenemos que entender lo que es un heredero. Un heredero es una persona que por ley tiene derecho a una herencia. ¿Usted es heredero de algo aquí en la tierra? ¿Alguien le está dejando un dinerito, está esperando que se muera un viejito? No, así no es. Bueno, mire, usted y yo algún día quizás tenemos la dicha de dejarle algo a nuestros hijos. Bueno, esta persona es heredero. ¿Qué es un coheredero? Un coheredero es uno que hereda junto con otro. Cuando mi abuelo murió, él le dejó a sus 13 hijos una herencia. A cada uno le dejó por lo menos unos $2,000. Eran coherederos de la herencia de mi abuelo. Y existe el testador. En este caso, mi abuelo era el testador. Él hizo un testamento en el cual él dejó la herencia a su heredero o a sus herederos. Ahora, le quiero mostrar la definición de una herencia. Una herencia
Es un conjunto de los bienes, derechos y deberes que una persona al morir puede transmitir a sus herederos. Una herencia no se gana. Una herencia no se merece. Una herencia no es un premio, no es como un salario. Hay gente que dice, la Biblia dice que los pecadores no van a heredar el reino de Dios, y tiene toda la razón. Ni un pecador va a heredar el reino de Dios, pero los salvos, los creyentes, sí vamos a heredar. Mire también lo que dice 1 Corintios 15:50. Dice así: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden que heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 3 al 5. ¿Cómo yo puedo recibir esta herencia? El cuerpo no hereda, el pecador no hereda. ¿Quién es el que hereda? Los que creen en Cristo nacen de nuevo. Los que creen en Cristo tienen una nueva naturaleza espiritual. Los que creen en Cristo son regenerados. Ellos, usted y yo, recibimos una nueva herencia. Los que hemos sido salvos. En otras palabras, mi carne no va a ser salva, y nunca ha sido salva, y no será salva. Pero mi espíritu es salvo, mi alma es salva, y un día estaré en la presencia de Dios. Y el Señor dijo que allá en el cielo Él tiene predestinada para mí una herencia. Primera de Pedro 1, dice el versículo 3 al 5. Estamos ahí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, mire, su gran misericordia nos hizo que renacer para una esperanza, mire, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este es el evangelio. Dice ahí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nota que es incorruptible. Esta herencia no está sujeta a corrupción ni se puede deteriorar en absoluto. Es incontaminada, habla que es sin mancha, dice que es inmarcesible, no se desvanece. Escriba letra A, por favor, ahí. Predestinado para una herencia celestial. El creyente ha sido predestinado para una herencia celestial. Recuerde, estoy tratando de explicarle el lado bíblico. No voy a contender por la falsa enseñanza tanto de que una persona es predestinada en la eternidad pasada para ser salvo. No, ningún pasaje dice eso en los que vamos a leer. El pasaje que leímos ahorita dice eso. ¿Para qué ha sido predestinado el creyente? Para una herencia. Una herencia. Versículo 4, ahí en 1 de Pedro dice, para una herencia incorruptible e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos. Entonces es una herencia celestial. Miren lo que dice, por favor, Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable, ¿qué cosa dice ahí? Herencia. ¿Pero dónde? En los cielos. Aquí le escriben a los hebreos que ellos habían sufrido bastante, los habían saqueado, los habían metido presos y hasta les quitaron sus herencias, sus terrenos, sus propiedades. Pero él dice que ellos tienen una mejor herencia en los cielos, es perdurable, la cual nadie se les puede quitar. ¿Qué es esta herencia? Está hablando de una herencia, una habitación celestial. 1 Corintios 5, veamos lo que dice el versículo 1 al 2. Dice así la Biblia, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella, mire que dice al final ahí, nuestra habitación celestial. Ahora, aquí no está hablando de una casa, no está hablando de una mansión, está hablando del cuerpo del creyente. Y este cuerpo, hablando de la herencia en el cielo, es el cuerpo glorificado, el nuevo cuerpo. Aquí en la tierra tenemos un cuerpo que está sujeto a corrupción. Tenemos un cuerpo que está sujeto a enfermedades y al pecado. Pero el Señor quiere darnos lo que es una herencia en los cielos, una habitación celestial. En Filipenses 3:20 se lo leo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Si usted es ciudadano de algún país, usted sabe que hay beneficios por ser parte de ese país. Hay mucha gente que a veces lucha por querer hacerse ciudadanos de aquí de Estados Unidos, porque ven como un beneficio, una oportunidad de progresar, sobrevivir. Nosotros, la mayoría que estamos aquí, por eso estamos aquí. Y ahorita hay gente que está viajando desde Sudamérica y pasa, atraviesa y está llegando a las fronteras de Estados Unidos por tratar de lograr una mejor vida. Pero mire, ya estando aquí, no todos somos ciudadanos, ¿verdad? Y el Señor le está diciendo a usted tiene una ciudadanía en los cielos.
La herencia de Dios no está aquí en la tierra. Que el Señor nos conceda algo aquí en la tierra será una bendición, pero la más grande bendición, si usted cree, ya la posee, y es la herencia en los cielos, la ciudadanía celestial. Recuerde que su carne no va a poder heredar esta herencia. Letra B escribe ahí, predestinado para una herencia eterna. Es una herencia, vimos ahí, celestial, es una herencia eterna. Regresando ahí a 1 de Pedro, capítulo 3, perdón, 1 de Pedro 1, versículo 4. Dice la Biblia así, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué significa eso? Que no se desvanece, no se acaba. ¿Por qué? Porque es eterna. Hebreos 9:15, mire lo que dice, por favor, Hebreos 9:15, estamos ahí. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo de muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de ¿qué? De la herencia eterna. Y Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos, que dura para siempre, perdurable, que dura para siempre. Es una herencia eterna. Entonces, mire, es una tremenda enseñanza que estamos recibiendo de lo que es la predestinación. Cuando usted creyó en Cristo, el Señor ha predeterminado que usted tenga una herencia. Y esa predeterminación no va a ser alterada por la manera que usted vive, porque usted le va a fallar, le hemos fallado y le vamos a fallar. La única condición, según este pasaje, era por la resurrección de Cristo, por el Evangelio, por creer en el Evangelio. Es una herencia que ha sido reservada. Escriba letra C, predestinado para una herencia futura en el cielo. Una herencia futura en el cielo. Esta herencia, espiritualmente la hemos recibido. No. ¿Ya estamos en el cielo ahorita? No. Simplemente es una promesa. Regresemos ahí a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice así, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Después que dice esa frase, reservada en los cielos para vosotros, dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está, mire, preparada para ser manifestada en el tiempo que, en el tiempo postrero. Entonces estamos viendo hacia adelante, hacia el frente, ¿verdad? Estamos 2021. Estamos hoy hoy es 6 de mayo. Sí, ayer fue 5 de mayo. Y estamos mirando hacia adelante cuando el Señor venga, el día de la redención. Yo no sé si va a ser en el año 2030, el año 2050. Pero uno está esperando, está mirando hacia adelante porque esa herencia está preparada para el tiempo postrero y está reservada. La palabra reservada significa guardar una cosa por un momento posterior. Está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por eso el Señor dice en Romanos 8, ¿sí lo tiene ahí? Romanos 8:16. ¿Sí está ahí? Dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y cuándo es una persona glorificada? Al final, en el día de la redención. Entonces, el primer pasaje que vimos, lo encontramos en Efesios 1:11. Este pasaje dice que hemos sido predestinados para una herencia. Entonces, en primer lugar, somos predestinados para una herencia. En segundo lugar, vamos a ver que hemos sido predestinados para la adopción. Predestinados para la adopción. Predestinados para la adopción. Ahora tiene que ir conmigo a Efesios 1, versículo 5, ahí mismo en Efesios, recuerden, nada más aparecen en estos dos capítulos. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser, ¿qué cosa? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Habiéndonos qué? Adoptados. Los salvos han sido santificados y han sido lavados en la sangre de Cristo, pero también han sido adoptados.
¿Cómo me hago parte de la familia de Dios? ¿Por nacimiento o por adopción? ¿Cómo? Que tienen máscaras, no los oigo. ¿Por nacimiento espiritual? Por nacimiento. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia que hemos renacido por la palabra. El creyente se hace hijo por nacimiento. Y algunos dirían, pues, ¿qué no es que somos adoptados para ser hechos hijos suyos? ¿Qué significa que una persona ha sido adoptada entonces? Entonces, ¿ya sería una contradicción o hay una explicación en la Biblia? Tenemos la bendición hoy de que conocemos la Biblia, no hay contradicción en ello. Hay una gran diferencia de la manera que usted y yo vemos adopción hoy, como lo vean en la Biblia en estos tiempos que escribió Pablo. Usted y yo tenemos la idea que adoptamos a un niño, ¿verdad? Usted va a un lugar, una agencia, quiero adoptar a ese niño abandonado. Él lo recibe con todos los derechos de hijo y todos los derechos de ser parte de la familia. Pero esto no es lo que la Biblia enseña, lo que significa adopción. Tenemos que ver lo que dice la Biblia. Ahora, adoptados hijos suyos, ¿verdad? Predestinados para ser, ¿qué cosa? Dice Efesios 1:5. Adoptados hijos suyos. Dice ahí adoptados para ser salvos. O dice, perdón, predestinados para ser salvos. Dice eso. Predestinados para ser adoptados. Mire, gente cuando lee este pasaje ya tiene una prenoción en su mente y por eso, como cuando ven el bautismo o cuando ven la salvación en todos lugares, se les metió en la mente que adoptados es la salvación. Pues cuando leen este pasaje dice, bueno, Dios nos predestinó para ser salvos, pero no dice, tenemos que guiarnos por lo que dice la Biblia. La salvación es por fe, mire, y la adopción viene después. Escriba letra A, la adopción es la redención del cuerpo. La adopción es la redención del cuerpo. Tengo ahí una imagen que le quiero compartir donde estoy comparando dos versículos, porque tenemos que aprender el contexto, y es Romanos 23. Lo comparamos con Efesios 1:5, ¿sí lo podemos ver? Mire su pantalla ahí, mire. Cuando dice hijos adoptados, tenemos que ir a lo que dice Romanos 8:23. ¿Qué dice Romanos 8:23? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿qué cosa dice ahí? La adopción, y nos deja saber lo que significa la adopción. ¿Qué significa la adopción? La redención de nuestro cuerpo. La adopción tiene que ver con la redención del cuerpo. Vaya conmigo ahí a 1 Corintios 15:51. Leamos lo que dice el 51 al 53. Estamos ahí. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo dice ahí? Incorruptibles. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, bueno, pon la siguiente, la que estaba ahí enseguida. Estamos viendo ahí que la adopción habla de la redención del cuerpo, está hablando de la resurrección. Pero quiero compararlo con Romanos 8:15. Estamos ahí. Dice así, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estés en temor, sino habéis recibido el espíritu de, ¿qué dice ahí? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Escriba letra B, el creyente ha recibido el espíritu de adopción. Y el contexto en Romanos 8:11, creo que me salté ese pasaje, dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, al que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mire, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo va a ser nuestro cuerpo vivificado? Cuando resucitemos. Y eso todo tiene que ver con la adopción del creyente. El creyente está predestinado para la redención de su cuerpo, mire, después de ser salvo. Y por eso el creyente no ha sido ya glorificado, entonces Dios nos dio una promesa. ¿Cuál fue la promesa que aprendimos la semana pasada? Nos dio la promesa de
El Espíritu Santo, las arras, el sello. ¿Y qué cree? En este pasaje también es el Espíritu lo que se nos dio para confirmar este conocimiento o esta certeza de la adopción. Por eso dice Romanos 8:15. De nuevo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, sellados hasta el día de la redención, por el cual clamamos, Abba, Padre. Mire, esto es como se reciben las arras del Espíritu, es cuando se recibe lo que es el sello hasta el día de la redención. Recibimos el Espíritu de adopción. ¿Hemos ya sido adoptados? No. ¿Hemos recibido qué cosa? El Espíritu de adopción. ¿Y qué es la adopción? La redención del cuerpo. ¿Es algo que ya sucedió? ¿O es algo que va a suceder? ¿Estamos bien, hermanos? Sí, yo sé que hace calor, no prendido en el aire. Pero sígame, por favor. Vaya conmigo a Gálatas. Hoy vemos Gálatas 4, versículos 5 al 6. Estamos ahí. Mira lo que dice, hablando de lo que es, de nuevo, la adopción, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin no está diciendo en ese momento, sino al final de todo, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió vuestros corazones de nuevo. Dice, ¿qué cosa? El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces la redención todavía no se llega, se efectúa, pero una y otra vez Dios nos dice que nos dio el espíritu, la adopción, el espíritu de su Hijo, el espíritu como las arras, el sello del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se nos dio en este pasaje? Lo que estamos leyendo, ¿de qué se trata? Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, que tiene que ver con la redención del cuerpo. Algo que aún no se ha llevado a cabo. Mire lo que dice Efesios. Vaya conmigo en su Biblia, Efesios capítulo 1. Note cómo Pablo enseguida, de Efesios 1:5 y Efesios 1:11, conecta estas dos palabras de la predestinación con el día de la redención. Estamos ahí en Efesios 1, versículo 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué cosa? Creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahora mire lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para cuándo? El día de la redención. Entonces la predestinación tiene que ver con el día de la redención. Hemos recibido nosotros el espíritu de adopción, porque un día recibiremos la adopción. Y la adopción es la redención ¿de qué cosa? Del cuerpo. Entonces el que es salvo, el creyente, después de haber creído, ha sido predestinado para ser adoptado. Un cuerpo glorificado. Le vuelvo a decir, usted ahorita no lo ha recibido, no lo tiene ahorita. Lo único que tiene es el Espíritu. La promesa, las arras, el Espíritu de Cristo y el Espíritu, las primicias del Espíritu que se nos dio, pero estamos sellados hasta el día de la redención. La promesa de un cuerpo redimido, la redención de nuestro cuerpo. No es ser predestinado para ser salvo, es predestinar a los que creen en el Evangelio para la adopción. Esto es la redención del cuerpo, el cuerpo glorificado. Esto es algo que tiene que ver en el futuro. Ahora vamos a ver número 3. En primer lugar, vimos ahí que hemos sido predestinados para una herencia. En segundo lugar, vimos que hemos sido predestinados para la adopción. Y en tercer lugar, hemos sido predestinados para ser conforme o conformados a la imagen de Cristo. Conformados a la imagen de Cristo. El salvo es predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Recuerde, hay que ver lo que dice y tenemos que ver lo que no está diciendo. El concepto que la gente a veces tiene es que yo he sido conformado para ser como Jesús, para andar como Jesús, para andar en las obras de Jesús. Pero este pasaje tampoco está hablando de eso. Vaya conmigo a Romanos 8, 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y hay quienes aquí han titulado esto lo que es la cadena dorada de oro de la redención, pero eso no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ver lo que dice la Biblia. Ya vimos dos pasajes que mencionan predestinación. ¿Tiene que ver con salvación? ¿Tiene que ver que han sido predestinados para ser salvos? No. ¿El incrédulo está siendo predestinado? ¿Quién fue el predestinado en el primer punto que vimos para recibir la herencia? ¿Quiénes reciben la herencia? Los creyentes. ¿Y quiénes son los que van a recibir la adopción? Los creyentes, los salvos. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo? Bueno, dice ahí a los que llamó y a los que justificó. La Biblia habla del llamado de salvación y habla del llamado vocacional. No existe lo que es un llamado general y un llamado efectivo, eficaz, porque hay gente que empieza a inventar cosas para tratar de acomodar su doctrina. El llamado externo y el llamado interno. En otras palabras, si yo predico el evangelio y usted no ha sido predestinado en la eternidad pasada para ser salvo, usted no va a recibir al Señor. Pero eso no tiene nada que ver con las Escrituras. Todo este asunto yo lo he estudiado por años y años. He leído libros, todos los volúmenes, todo lo que han sacado lo he leído. Y ahorita no estoy para contender por eso, pero créanme, en unas semanas voy a tener que lanzar una contienda muy fuerte en cuanto a esta falsa enseñanza de que Dios en la eternidad pasada predetermina quién va a ser salvo, porque eso no es lo que dice la Biblia. En este pasaje ya estamos viendo que uno ha sido predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Es una fecha futura. Letra A, escriba ahí, predestinados para tener un cuerpo como el de Cristo. Es para tener el cuerpo de Cristo. Cuando habla de la imagen de su Hijo, también muchos de nuestros bautistas fundamentales han equivocado aquí al decir que Dios quiere que seamos como Él en el carácter. Y que aquí tenemos que luchar para conformarnos a su imagen. Pero este pasaje no tiene que ver tampoco con eso. Hay otros pasajes que nos enseñan eso. Este pasaje dice que un día seremos semejante a Él. Mira de Juan 3:2. Hay unos pasajes que vamos a comparar. ¿Estamos ahí? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice ahí? Seremos semejante a Él. ¿Cuándo se va a manifestar? Es en el día de la redención. Miren, todo está unido en lo mismo. Filipenses 3:21 dice así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de ¿qué? De la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces estamos viendo otro pasaje que nos dice que el cuerpo que usted y yo vamos a tener, se nos ha predestinado a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Es un cuerpo glorificado. Allí en 1 Corintios 15:49 dice así: así como hemos traído la imagen terrenal, tendremos, ¿qué cosa dice ahí? La imagen del celestial. Entonces ya entendemos más el pasaje en Romanos 8:29. Conforme a la imagen de su Hijo, la imagen celestial, semejanza en su cuerpo. Un día lo veremos y nuestro cuerpo será igual como el de Él. La predestinación tiene que ver con el cuerpo celestial de Cristo. Si usted ha creído en Jesucristo, Dios dice que le ha predestinado a tener un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó. Dice la Biblia que Él aún tenía carne y hueso. La Biblia dice que Él aún tenía un cuerpo físico que se podía palpar y tocar, y hasta comió el Señor. Gloria a Dios que en el cielo vamos a comer. Uno es pastor, vamos a comer en el cielo. Mire, si tenemos un cuerpo glorificado y vimos que Cristo comió, los ángeles no comían, pero Cristo sí comió. ¡Qué bendición! Las bodas del Cordero. ¿Usted cree que no va a haber comida en las bodas en el cielo? Pero está hablando aquí de una imagen celestial, donde la incorrupción se va a convertir en algo incorruptible. El creyente ha sido predestinado a tener un cuerpo como el de Cristo. Pero letra B, Dios predestinó a los que conoció. Dios predestinó o predestina a los que conoce. Regresemos a Romanos 8, veamos lo que dice el versículo 29. Es muy sencillo entender un pasaje en la Biblia cuando usted lo ve en sus palabras y usted lo interpreta en su contexto. Si alguien ya nos metió una prenoción o una idea anteriormente, a algunos se les hace muy difícil sacudir pasajes como este. Pero es que ya se les metió tanto.
Me han dicho algunos pastores en mi iglesia, me decían cada rato que yo quería perder mi salvación. Entonces cuando ven pasajes cuando dice tenemos que cuidar, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, rápidamente piensan, pues es que la voy a perder. Se les metió tanto a alguna gente que Dios ha predestinado a aquellos en la eternidad pasada a quién iba a ser salvo, que cuando ven pasajes como este, dicen, pues no lo puedo ver de otra manera, se me hace difícil entenderlo. Cuando lo vamos a entender, vamos a ver la enseñanza inductiva, vamos a ver el método inductivo, donde vamos a ver las palabras por palabra. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes que conoció, ahí está, ¿qué hizo con ellos? También los predestinó. Entonces, ¿a quién está predestinando? A los que antes conoció. Y algunos dirían, es que los conoció antes, desde la eternidad pasada. ¿El Señor nos conocía desde antes? ¿Qué piensa usted? Algunos que dicen es que Dios ya sabía y Dios lo sabe todo. El error es que hay quienes dicen que Dios sabe lo que va a pasar porque Él lo determinó. Pero eso no es lo que dicen las Escrituras y eso no es lo que dice este pasaje tampoco. Note que antes conoció precede a la predestinación en este pasaje. Este no es un argumento típico sobre la presciencia contra la predestinación, porque en este caso no hay ningún pecador que está predestinado a salvarse, sino que este es el enfoque habitual de mucha gente cuando tratan de este pasaje. ¿A quién se les está escribiendo esta carta? A los romanos. ¿Son creyentes? ¿Los romanos son salvos? ¿Pablo le escribió a incrédulos o le escribió a salvos? Escribió a salvos y les dio ya una tremenda enseñanza en Romanos 1 al Romanos capítulo 7. Entonces el capítulo 8 y el capítulo 1 de Efesios, los dos tienen que ver con seguridad de salvación. ¿Cómo empieza Romanos capítulo 8, versículo 1? Dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Después habla que hemos recibido el espíritu de adopción. Después dice la Biblia que nosotros estamos esperando la redención. O sea, este capítulo todo tiene que ver con la promesa de que seremos salvos, que recibiremos nosotros la herencia que Él nos ha prometido. Cuando dice a estos conoció, está hablando aquí del que ya ha sido salvo y es predestinado para ser conforme a la imagen de Jesucristo. ¿A qué ha sido predestinado la persona? A ser conforme a la imagen de Cristo, como ya vimos en el pasaje anterior. Pero vaya conmigo a Romanos 8:23 para que veamos el contexto. Dice así la Biblia, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué dice después ahí? Esperando la adopción. Después dice la redención ¿de qué? Del cuerpo. Entonces, es lo mismo. Nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Pero la pregunta es, ¿antes conoció? ¿Qué significa eso? Antes, estas palabras, donde dice que Dios te conoce ahora, te conoce mucho más antes hoy, antes que llegue el día de la redención. El conocimiento que Dios tiene de usted de antemano permite que la predestinación futura suceda. O sea, lo que está diciendo Dios es que Dios te conoce ahora. Y cuando Él te conoce ahora, Él te ve en el futuro. Te ve sentado en lugares celestiales. Los que antes conoció, no dice antes. Antes significa anteriormente. En inglés es for no. Él mira hacia adelante. Y cuando Él ve ahorita estamos en 2021, Él puede ver hacia adelante. Usted y yo no podemos ver hacia adelante. Pero Él ve hacia adelante. Y cuando ya ve hacia adelante, ya lo ve a usted en un cuerpo glorificado. Y un momento voy a explicarle más los pasajes. Pero vea el versículo 30. Aquí viene una confusión por algunos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora quiero mostrarle una imagen donde tengo estos dos versículos ahí. Si ve ahí lo que es Romanos 8:29 con Gálatas 4:8. Note que las palabras ahí llamó, justificó y glorificó están en el tiempo pasado. Antes conoció, hay un pasaje en la Biblia que dice que no conocíamos a Dios ni éramos conocidos por Dios. Ahorita vamos a ver el pasaje. Dios no conoció, nos conocía. Pastor, ¿cómo que no sabía? ¿No sabía quién era yo? No, en ese aspecto no estamos hablando. Estamos hablando en el aspecto de salvación. Mire lo que dice, por favor, allí en Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cuando dice a estos glorificó, está hablando en el mismo contexto.
un contexto del futuro. El Señor puede ver desde ahorita, nos conoce en un futuro como glorificados. Dice así Efesios 2.6. Efesios 2.6, estamos ahí. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo, ¿qué cosa dice ahí? Sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Sabe qué dice este pasaje? Que Dios nos ve ya sentado con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales, en el cielo. Usted está ahorita en el cielo. Es más, usted murió con Cristo. Usted estuvo ahí en la cruz con Él, estaba ahí al lado de Él. Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando en el sentido espiritual. El Señor en su presencia, que Él sabe lo que va a suceder, Él mira hacia el frente y Él te conoció hoy, que vas a estar sentado en lugares celestiales. En 2 Timoteo 19 nos dice que Él nos explica qué significa conocer. Estamos ahí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce quién? El Señor, ¿a quiénes? A los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice ella que el Señor conoce a los suyos. ¿Está hablando esto? Hablando de salvación. Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Está hablando de salvación. Es lo que dice Gálatas 4, del 8 al 9. Estamos ahí. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, ¿qué dice ahí, hermanos? Siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo de los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Este pasaje claramente nos dice que hubo un tiempo cuando Dios no nos conocía. ¿Sí lo estamos viendo ahí? Y hubo un tiempo cuando no éramos aceptos en Él. Por eso dice ahí en Efesios 1.6, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo, dice hermanos, aceptos en el amado. Por medio de Cristo hemos sido aceptados. Por Jesús tenemos la salvación. Por Jesús el Señor ahora nos conoce. Antes no nos conocía. Y algunos tienen que entender esto. No está diciendo que no sabía que usted existía. Dice, ay, yo no sabía que tú eras. ¿De dónde saliste tú? No está diciendo esto. Cuando dice conocer, habla de conocerlo de salvación que usted cree, usted recibió, entonces le conoce. Va a haber muchos en aquel día, en el día de juicio, que van a decir, pero Señor, en tu nombre profetizamos, sacamos demonios, hicimos muchos milagros. Mateo 7:23 vemos la respuesta de Jesús. Y entonces les declararé, ¿qué les dice ahí? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús les dice, yo nunca te conocí. ¿Está diciendo yo no sabía que tú existías? ¿Está diciendo yo no sabía que tú estabas, en mi nombre estabas predicando? No. Esto es el contexto de este pasaje. Habla de gente que se llevaba un falso evangelio y desviaban a la gente. Ellos en aquel día en el juicio tratarán de aún convencer al Señor con sus obras o con lo que han hecho. Y la respuesta de Jesús va a ser, yo nunca te conocí. Pues hubo un tiempo cuando el creyente no era conocido por Dios. ¿Cuándo fue conocido por Dios? El día de la salvación, el momento de la salvación. Llega un momento cuando somos conocidos por Dios, cuando somos salvos, cuando creemos. Este pasaje no quiere decir que él simplemente sabía quién iba a ser salvo. No dice este pasaje esto. Cuando dice antes conoció, está diciendo que él puede ver desde aquí al final. Hermano, ¿puedes poner la imagen, por favor? Donde tengo ahí el diagrama. Ahí está, miren. Si ve, ahí tengo este diagrama. Dice, al principio, tengo ahí lo que es la creación. ¿Sí ve la creación? Antes de la fundación del mundo, y el primer punto ahí, palito, es la creación. Después está Jesús, la crucifixión y su resurrección. De pronto aparece el punto cuando el creyente cree. Es sellado por el Espíritu Santo y ahora es predestinado. ¿Pero predestinado para qué? Dice ahí, como dice la Biblia, para una herencia, para la adopción, para un cuerpo glorificado. Ahora pon la otra imagen donde está el error. Ahí arriba, tienes que regresar hasta arriba. Algunos dicen que Dios desde antes de la fundación, Él había predestinado al creyente. Pero vimos que ninguno de los pasajes que leímos enseña eso. ¿Estamos de acuerdo? Todos los pasajes que leímos nos explican que el que es predestinado es el creyente. Pon otra imagen otra vez.
El creyente es el que es predestinado. Entonces el Señor obviamente Él sabía todo. Entonces cuando dice ahí que antes conoció, hoy 2021, Él puede verlo a usted ya en el día de la redención y le conoce que usted ya está sentado en lugares celestiales, que usted ya tiene el cuerpo glorificado, que usted ha recibido la adopción completa. Él los conoce ahorita, y cómo nos conoce es por Jesucristo. Él conoce los que son suyos, y los que no creen en Él, Él nunca los ha conocido y no los va a conocer. Vaya conmigo a Romanos 8:30, por favor. Dice de nuevo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Note que todas estas palabras están en el sentido pasado o futuro. Pasado. Y también glorificó. ¿Por qué dice, por qué habla de glorificar en tiempo pasado? Porque la predestinación se va a efectuar hasta el final. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando Él nos ve hacia el futuro, Él ya ve una persona que fue llamado por el Evangelio. Y la persona, dice la Biblia, muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿De qué habla eso? Que el Evangelio se ha predicado a mucha gente, pero no todos creen. Y a los que creen, ahí le dice que Él nos justifica por la fe. Entonces no solamente nos llamó, pero creímos, entonces nos justificó. Y Él mira ahora también desde el frente hacia atrás, cuando estemos ahí, que cuando lleguemos a su presencia, Él nos va a glorificar. Entonces Dios mira desde el frente hacia atrás a una persona llamada, que creyó, fue justificada y después va a ser glorificada. Por eso dice Romanos 8:17, al final otra vez dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Efesios 2:6 leímos, para estar sentado en lugares celestiales. Yo podría nada más explicarle lo que es la predestinación, pero tuve que tocar algunos puntos porque para muchos han sido difícil entender este pasaje. Y a veces a nosotros nos han hecho preguntas que si ustedes creen entonces que si somos de esto o aquello reformados, y si somos nosotros calvinistas o seguimos a Lutero, y si nosotros somos bíblicos, creo lo que dice la Biblia. No tenemos una postura donde tenemos un credo, aunque sea bautista, no tenemos una persona que veneramos. Yo le digo a usted, no tampoco diga yo creo lo que el pastor me dice ciegamente. Usted aprenda a estudiar la Biblia, aprenda a leerla, aprenda a ver. Yo solamente leí los pasajes y el Señor nos da su Espíritu Santo para entender. El creyente tiene esta tremenda promesa entonces. Si usted cree en Cristo, Dios dice, yo ya te veo sentado conmigo. ¿Y sabe qué nos debe dar esto a nosotros? Una tremenda esperanza. Mire lo que dice Romanos 8:18. Romanos 8:18. ¿Estamos ahí? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué cosa? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, los romanos cuando hablo de los romanos, estoy hablando de los creyentes. La audiencia de Pablo, gente que había creído en Cristo, que han sido salvos por el poder del Evangelio. Ellos estaban sufriendo, estaban enfrentando persecución. Recuerde, si usted lee la historia de los romanos, tenían un coliseo donde torturaban y mataban a cristianos, los lanzaban a las fieras. Entonces ellos se les estaba menguando la esperanza. Y Pablo les dice aquí, ten por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Esa gloria que un día se va a manifestar, que es la adopción, el cuerpo, la redención del cuerpo, que es la glorificación, la herencia en los cielos. Por eso yo le digo en esta noche, usted debe alegrarse y estar contento. No importa qué está pasando usted ahorita, usted tiene una esperanza, una herencia en el cielo. No importa cuál aflicción usted sufra aquí en la tierra, no se compara esta aflicción con la gloria venidera. Por eso usted debe gozarse y alegrarse, echar mano de la vida eterna, estar con una certeza, alegría, levántese cada mañana, porque usted sabe que si usted creyó en Cristo, Dios le ha predestinado para tener una herencia que es inmarcesible, no se desvanece, es eterna, es celestial. Dios le ha predestinado para la adopción. Un día tendrá un cuerpo redimido, la redención de su cuerpo. Y no solamente eso, pero el Señor le ha predeterminado a ser conforme a la imagen de su Hijo. Seremos semejante a Él con un cuerpo glorificado, libre del pecado, libre de enfermedad, libre de cualquier problema terrenal que tengamos aquí. La misma imagen celestial. O sea que hay por qué estar entonces tristes.
¿Hay por qué entonces estar desesperados o tristes o afanados por el día de mañana? Yo no sé qué va a pasar mañana aquí en la tierra, pero sé que un día estaré en la presencia de Dios porque Él dijo que si yo creo, Él me ha predestinado para esa herencia, para hacer esa adopción y para ser conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la enseñanza bíblica de la predestinación. Es una seguridad de la salvación. ¿Ya la tiene usted? ¿Ya ha creído? Entonces usted ha sido predestinado. ¿Para qué? Para una herencia. En segundo lugar, para adopción. Y el último, para ser conforme a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver exactamente lo que significan muchos de estos términos. Yo ruego, Padre, que este mensaje pueda ser usado, Señor, para que nosotros tengamos primeramente una seguridad y un agarre más fuerte en cuanto a la salvación. Que tú nos has salvado, nos has librado, Señor. Nos has dado también el Espíritu de tu Hijo, el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y algún día, Señor, recibiremos nosotros esa herencia en el cielo. Recibiremos la redención de nuestro cuerpo. Y recibiremos, Padre, una imagen conforme a la tuya. Seremos como Jesús. Y, Señor, nos debemos entonces gozar. Porque yo no sé, Padre, qué estamos enfrentando. Cada uno de nosotros aquí, Señor, está enfrentando algo en su vida, algún tipo de aflicción. Algunos, Padre, estamos enfrentando la aflicción del cuerpo. Algunos estamos enfermos. Algunos estamos padeciendo, Señor, en nuestro cuerpo terrenal. Quizás algunos estamos sufriendo, Señor, en cuanto a las relaciones o la familia. Algunos económicamente. Pero Padre Santo, nosotros tenemos una herencia en el cielo y sabemos, Padre, que lo que estamos pasando aquí en la tierra, según tu palabra, Señor, no se compara a esa gloria venidera, que un día se va a manifestar. Y un día recibiremos, Señor, ese cuerpo glorificado, esa herencia, y seremos conforme a tu imagen, libre completamente del pecado, libre completamente de la ansiedad y la preocupación. Oh Señor, que ese día sea pronto. Y ruego, Padre, que nos des el gozo, la alegría de que tú nos conoces en Cristo y ahora nos ves aún ya sentados en lugares celestiales. Te lo suplico en nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido de gran bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si alguna vez se encuentra en el sur de California, visítenos a uno de nuestros servicios en la Iglesia Bautista de Santa Ana. También le invitamos que visite nuestro canal en donde encontrará mensajes de doctrina y de aliento para su vida. Sobre todo, le animamos a que nos acompañe para nuestros 3 servicios, en donde podremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dios les bendiga y tengan un gran día. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. También visítenos en YouTube o en Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje.